De momento son solo imágenes, generalmente inmóviles y silenciosas, pero llenas de dramatismo, incluso sobrecogedoras como las que ahora vemos, obtenidas por un grupo de Tenerife en 1988 y que después de estas experiencias iniciales no volvieron a conseguir. Meto la cinta. Y luego. Y otro rostro, el de un hombre que parece mirar torvamente a los experimentadores. Se va, se desvanece, vuelve un instante y de nuevo ahí, formado en la señal de fondo. Y luego, enormemente contrastado, apenas definido, pero perfectamente reconocible pese a todo, otro rostro, el de una hermosa mujer. Ahora en la pantalla aparecen luces, breves relámpagos que luchan por permanecer, por confluir en luces más grandes, más persistentes. Después, por fin, un fogonazo que cubre toda la pantalla y durante un instante, el mismo rostro de mujer, bellísimo, fascinante, como si durmiera el más dulce de los sueños. Es probable que jamás vuelvan a asistir a un espectáculo similar. Alguien, algo, alguna energía parece tratar de ordenar el flujo de electrones, de controlar el caos electrónico para que una nueva imagen se forme. Y finalmente lo consigue. En un primerísimo plano al lado izquierdo de la pantalla la luz confluye, toma forma y surge la cara de un hombre que lucha por no desaparecer. Nuevos flashes como minúsculos relámpagos y la fuerza, esa fuerza desconocida pugnando por dominar la luz, por ordenarla y conformar otro rostro. Ahí está, la misma mujer de antes, viene, se va y por fin consigue quedarse, permanecer durante largos segundos, con su belleza distante, con sus rasgos perfectos e impasibles, durmiendo quién sabe qué sueño. A veces la pantalla queda en negro, como si nada fuera a suceder, hasta que alguna pequeña y breve luz aparece, como lejano resplandor de un campo de batalla. Luego serán otras y otras más. Algún fogonazo que inunda la pantalla, un rostro que apenas permanece una fracción de segundo y de nuevo la oscuridad, interrumpida por destellos ocasionales. Hasta que inesperadamente, como si quisieran dejar constancia de que no eran una ilusión óptica, o tal vez como despedida, dos rostros reaparecen poco menos que simultáneamente. Casi no da tiempo a verlos. Uno tiene la impresión de que hubiera sido su último esfuerzo. Pero aún habrá lugar para otras dos apariciones. Los parpadeos de luz que parecían haberse agotado encontrarán fuerzas para manifestarse otra vez y confluir en dos, quizá tres, caras definidas, indiscutibles.
a pesar de su brevedad.